A los 54 años, Lucero finalmente ha hecho lo que millones de seguidores esperaron durante más de una década: romper el silencio absoluto que había mantenido sobre su separación de Manuel Mijares, uno de los divorcios más comentados y, a la vez, más enigmáticos de la industria del entretenimiento latinoamericano. Durante años, los titulares repitieron las mismas frases: divorcio amistoso, decisión madura, separación con respeto. Pero ahora, por primera vez, la cantante mexicana decide contar su verdad, una verdad llena de matices, silencios impuestos, heridas invisibles y decisiones que transformaron su vida para siempre. La ruptura entre Lucero y Mijares nunca fue un simple episodio de la farándula. Se convirtió en un fenómeno colectivo. La gente no solo los admiraba, los idealizaba. Eran la pareja perfecta. Un símbolo de estabilidad en un medio en el que los romances suelen ser fugaces, estratégicos o simplemente fabricados. Cuando anunciaron su divorcio tras 14 años de matrimonio, el público quedó desconcertado. No había escándalos, no había peleas públicas, no existían filtraciones explosivas. Era como si una pieza imprescindible del rompecabezas de la cultura pop mexicana hubiese desaparecido sin explicación alguna. Hoy, Lucero, con la serenidad que solo llega al cumplir poco más de medio siglo de vida y al atravesar un largo camino de introspección, decide ofrecer una versión que nunca antes había compartido. No se trata de un ajuste de cuentas ni de una justificación. Es, como ella misma afirmó, un acto de sinceridad, porque ya no tengo nada que esconder. Para comprender la dimensión del divorcio, primero es necesario recordar el contexto en el que nació esta historia. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, Lucero era la novia de América, un fenómeno juvenil que había conquistado televisión, cine y música. Mijares, por su parte, era uno de los vocalistas más respetados de su generación. Potente, elegante, disciplinado. Cuando sus caminos se cruzaron, parecía casi inevitable que surgiera una conexión profunda. Pero lo que el público no sabía era que, desde el inicio, la relación se vio sujeta a una presión externa enorme. Los dos eran figuras exitosas, con agendas saturadas, compromisos internacionales y exigencias creativas que parecían incompatibles con una vida privada estable. Aún así, lograron construir lo que muchos consideraron un hogar ejemplar. Sin embargo, detrás de esa imagen casi cinematográfica, existían tensiones que nunca fueron reveladas. Lucero lo explica así en su confesión más reciente. Nos amábamos, sí, pero vivíamos al límite. Los horarios, los compromisos, la presión de ser quienes éramos. Todo eso nos fue separando poco a poco. Por años, guardaron una sonrisa impecable ante las cámaras. Era su acuerdo tácito. Proteger la imagen familiar, mantener el respeto mutuo, evitar alimentar la maquinaria del chisme. Lo lograron, pero a un costo emocional elevado. Según Lucero, la ruptura no fue un hecho repentino, sino un proceso silencioso. Un desgaste suave pero constante, que comenzó a hacerse evidente para ellos mucho antes de que se hiciera público. Uno de los factores clave fue la diferencia de ritmos profesionales. Lucero trabajaba desde la infancia, acostumbrada a un ritmo frenético. Mijares, aunque igualmente disciplinado, mantenía un estilo más reservado, más íntimo. Cuando nacieron sus hijos, estas diferencias se intensificaron. La cantante afirma: yo quería seguir creciendo, experimentando, moviéndome. Manuel prefería estabilidad, una rutina más tranquila, y eso nos fue alejando sin darnos cuenta. A esto se sumaron otros elementos: la presión mediática, las constantes entrevistas, la necesidad de aparentar armonía aun cuando estaban agotados. Para Lucero, uno de los momentos más difíciles fue cuando comprendió que el matrimonio ya no avanzaba en la misma dirección. La distancia emocional creció lenta pero implacable, como una grieta que al principio parece insignificante, pero que con el tiempo amenaza con quebrar toda la estructura. En sus declaraciones recientes, Lucero hace hincapié en un aspecto que pocas veces se discute:
La fama no solo afecta a quienes la poseen, sino también a sus relaciones más íntimas. Ella describe cómo, a veces, los compromisos laborales ocupaban un lugar más importante que el descanso, la intimidad o la convivencia. A lo largo de los años, ambos tomaron decisiones profesionales que fueron celebradas por el público, pero que en lo privado exigieron sacrificios dolorosos. Cada gira, cada telenovela, cada álbum significaba tiempo lejos de casa. Y aunque la pareja intentó mantener un equilibrio, la balanza comenzó a inclinarse hasta volverse insostenible. Lucero confiesa que, en los últimos años de su matrimonio, ya no tenían conversaciones profundas, momentos tranquilos ni espacios para reconectar. Se habían convertido, sin quererlo, en socios logísticos de una vida compartida, más que en cómplices emocionales. No hubo infidelidades, no hubo traiciones, no hubo escándalos. Pero hubo algo más corrosivo, la ausencia, la presión de ser la pareja perfecta. Uno de los puntos más reveladores del testimonio de Lucero es el peso psicológico que implicaba ser considerados un emblema de la pareja ideal. Durante años, revistas, programas de televisión y fans exigían de ellos una conducta casi impecable. Ser la pareja perfecta se convirtió en parte de su marca pública. Pero nadie puede ser perfecto todo el tiempo. Lucero lo describe así. Teníamos miedo de defraudar a la gente, miedo de aceptar que éramos humanos, que podíamos equivocarnos o sentirnos vulnerables. Ese temor los obligó a mantener una fachada que no reflejaba completamente la realidad. Mientras más intentaban sostenerla, más crecía la desconexión entre ellos. En privado, discutían sobre decisiones familiares, sobre prioridades profesionales, sobre la falta de tiempo para estar juntos, pero en público eran impecables, sonrientes, sincronizados. La imagen funcionaba, pero la relación ya no. Lucero cuenta que hubo un día, que ella recuerda con claridad absoluta, en que comprendió que el matrimonio no podía continuar. No fue una pelea, ni una traición, ni un secreto descubierto. Fue algo más simple, pero devastador. El silencio. Una noche, tras un compromiso profesional, se sentó con Mijares en la sala de su casa. Ambos estaban cansados, pero intentaron conversar, y la conversación no llegó. Había cariño, respeto, nostalgia, pero ya no había conexión. Éramos amigos, éramos familia, pero ya no éramos pareja. Ese reconocimiento la golpeó profundamente. Después de años de intentarlo, de reconstruir, de buscar espacios comunes, finalmente entendió que la mejor decisión, la más dolorosa, pero también la más honesta, era dejarse ir. En ese momento, comenzó el proceso emocional más difícil de su vida adulta. Aceptar el fin de algo que había sido hermoso, pero que ya no podía sostenerse. Cuando tomaron la decisión de separarse, acordaron mantener absoluto respeto. No habría declaraciones públicas, no habría culpas, no habría acusaciones. No querían convertir su historia en un espectáculo. Querían proteger a sus hijos y evitar que la industria convirtiera su ruptura en mercancía emocional. Lucero afirma que este pacto fue fundamental. No queríamos que nuestra separación se volviera un circo. No queríamos que nuestros hijos crecieran leyendo mentiras sobre nosotros. Sin embargo, ese mismo pacto fue interpretado por algunos sectores del público como una falta de transparencia. Surgieron rumores, teorías no confirmadas, especulaciones injustas. Aún así, ellos permanecieron firmes. No querían hablar. Hasta ahora. ¿Por qué Lucero decide contar su verdad a los 54 años? La pregunta clave es, ¿por qué ahora? ¿Qué cambió? Según Lucero, la razón es simple. Ya no siente miedo. La edad, la madurez, los nuevos proyectos y la estabilidad emocional le han dado una perspectiva distinta. Ya no siente la necesidad de proteger una imagen pública, ni de ocultar su vulnerabilidad. Quiere contar su verdad no para revivir el pasado, sino para liberarse de él. Hoy puedo hablar porque ya no me duele. Ya sané, y contar mi historia me ayuda a cerrar un ciclo. Lucero confiesa que una de las primeras renuncias importantes fue la pérdida de su juventud como mujer libre.
No porque Mijares se lo pidiera, sino porque ella misma sintió la necesidad de transformarse en una figura perfecta, casi intocable. Yo crecí trabajando. No tuve una juventud normal. Y cuando me casé, quise ser todo. La esposa ideal, la madre perfecta, la artista responsable, la mujer ejemplar. Me exigí demasiado, muchísimo más de lo que debería. En muchas noches, mientras veía a sus compañeros de generación disfrutar de su libertad creativa, de viajes, de experimentación, ella sentía que su vida estaba estructurada al milímetro. Ensayos, grabaciones, giras internacionales, entrevistas, compromisos familiares, y todo en un equilibrio casi imposible. Pocas personas entienden lo que significa intentar ser una estrella y una supermujer al mismo tiempo. Lucero lo describe como una suerte de doble identidad. Había días en los que sentía que interpretaba un personaje incluso en mi propia casa. Ese desgaste gradual comenzó a generar una crisis interna que no compartió ni siquiera con Mijares durante mucho tiempo. Guardó el dolor, guardó las dudas, guardó las contradicciones. Y ese silencio fue un veneno lento, pero constante. Cuando nacieron los hijos de la pareja, Lucero vivió uno de los momentos más hermosos de su vida, pero también uno de los más exigentes. El público imaginaba un hogar unido, cálido, lleno de canciones y armonía. Y sí, había amor, pero también muchísimo estrés. Lucero confiesa por primera vez que la maternidad llegó en un momento profesional crítico. Contratos firmados, proyectos en marcha, giras programadas. No podía detener su vida laboral, pero tampoco quería perderse los primeros años de sus hijos. ¿Me partía en dos? Quería estar con mis hijos todo el tiempo, pero también tenía compromisos ineludibles. ¿Y Manuel? Por su propio trabajo, tampoco podía estar siempre. Esa ausencia compartida creó una sensación de culpa que la acompañó durante años. Había noches en las que volvía a casa después de un concierto y encontraba a los niños dormidos. No podía evitar llorar en silencio. Sentía que la vida se le escapaba mientras ella intentaba sostenerlo todo. Ese sentimiento de insuficiencia empezó a distanciarla incluso de Mijares. No por falta de amor, sino por exceso de presión. Aunque públicamente la pareja transmitía estabilidad, en privado vivían un desgaste emocional profundo. No eran discusiones explosivas ni crisis escandalosas. Lo suyo era una sucesión de microtensiones que se acumulaban. Lucero lo explica. Nos queríamos muchísimo, pero discutíamos por tonterías. No porque esas cosas fueran importantes, sino porque ambos estábamos agotados. Uno de los momentos que más marcó a Lucero fue una discusión trivial, casi absurda, sobre quién debía organizar una cena familiar. La discusión se extendió más de una hora. Cuando terminó, ella se quedó en silencio largo rato, consciente de que no peleaban por la cena. Peleaban por todo lo que evitaban decirse. Esa fue la primera vez que se preguntó si estaban realmente conectados o simplemente cumpliendo roles. Aunque ambos eran artistas, sus mundos creativos y sus ritmos de vida eran muy distintos. Lucero era polifacética, inquieta, hambrienta de nuevos proyectos. Mijares era más pausado, más reservado, más selectivo. Con el tiempo, estas diferencias comenzaron a generar frustración. Lucero lo admite. Yo quería moverme, explorar, cambiar, vivir nuevas experiencias. Manuel prefería estabilidad, y eso nos llevó a rutinas separadas. A veces, mientras ella estaba grabando una telenovela o en plena gira promocional, él prefería descansar, componer o trabajar desde casa. Y aunque ambos respetaban los ritmos del otro, las agendas rara vez coincidían. Era como si vivieran juntos, en vidas paralelas. Lucero se atreve a hablar de algo que siempre negaron públicamente: la soledad emocional dentro del matrimonio. No era soledad física. Vivían en la misma casa, se veían todos los días, compartían responsabilidades, pero emocionalmente, poco a poco fueron desdibujándose. Había noches en las que él estaba a mi lado, pero sentía que una distancia enorme nos separaba. Una distancia que yo misma no sabía cómo acortar. Lucero describe una noche en particular, un recuerdo que la marcó. Había regresado de un viaje exhaustivo.
Se sentó en el sofá, cansada, esperando una conversación reconfortante. Pero Mijares, también agotado, solo quería silencio. Ella quiso hablar, él quiso descansar. Y en ese choque de necesidades, ambos se quedaron callados. Ese silencio se repetiría muchas veces, hasta convertirse en hábito. Una de las confesiones más dolorosas de Lucero llega cuando admite que, a lo largo del matrimonio, llegó a sentirse invisible. No porque Mijares la ignorara, sino porque ella misma dejó de escucharse. Yo me anulé, me olvidé de quién era, de qué quería, de qué me hacía feliz. Con el tiempo, se convirtió en la Lucero esposa, la Lucero madre, la Lucero profesional impecable. Pero la Lucero mujer desapareció. Había días en los que no reconocía su reflejo en el espejo. Sonreía para las cámaras, pero la sonrisa no le pertenecía. La vida ideal que todos envidiaban se había convertido en una jaula brillante. Ese proceso, silencioso pero devastador, fue uno de los factores que más influyó en la decisión de separarse. Lucero confiesa que uno de sus mayores temores durante años fue decepcionar al público. Ser la novia de América le imponía una responsabilidad emocional casi abrumadora. La gente quería verla feliz, enamorada, ejemplar, y ese rol, tan admirado por el público, se transformó en una prisión. Lucero pasó años intentando evitar las críticas, las especulaciones, los titulares sensacionalistas. Eso la llevó a mantener silencio incluso cuando la relación ya mostraba señales de desgaste irreparable. Si admitía que algo iba mal, sentía que estaba fallando no solo a mí misma, sino a toda la gente que nos veía como un ejemplo. Este peso emocional no solo afectó su matrimonio, sino también su autoestima. Hubo un instante, un momento exacto, en el que Lucero se atrevió a mirarse con sinceridad y admitió que ya no era feliz. No fue una pelea, ni un escándalo, ni un evento dramático. Fue una reflexión íntima, casi silenciosa. Una mañana, mientras preparaba un café, sintió un vacío inmenso. Un vacío que no podía ignorar. Se apoyó en la encimera de la cocina y comenzó a llorar en silencio. Ese día supe que tenía que elegir, o me perdía para siempre, o encontraba el valor para cambiar mi vida. Ese fue el inicio real del fin. No por falta de amor, sino por falta de bienestar emocional. Después de meses de reflexión, de silencio y de dolor acumulado, Lucero tomó la decisión de hablar con Mijares. Esa conversación, que siempre evitaron en público, fue una de las más honestas y dolorosas de sus vidas. Se sentaron frente a frente, sin cámaras, sin hijos, sin compromisos. Ella habló primero. Él escuchó en silencio. Ya no soy feliz, y no creo que tú lo seas tampoco. Hubo lágrimas, hubo pausas largas, hubo nostalgia. Pero también hubo una sinceridad profunda que no habían tenido en años. En lugar de reproches, hubo comprensión. En lugar de culpas, hubo respeto. En lugar de ruptura abrupta, hubo liberación. Era el final, pero también una nueva oportunidad para ambos. Lucero y Mijares entendieron que su historia merecía un cierre digno. Habían compartido años hermosos, habían formado una familia, habían construido una vida juntos. No querían destruir eso por una separación. Decidieron protegerse mutuamente. Decidieron proteger a sus hijos. Decidieron proteger el cariño que aún existía entre ellos. No queríamos salir heridos. No queríamos convertirnos en enemigos. Y lo logramos. Este pacto de respeto es una de las razones por las cuales su divorcio se recuerda como uno de los más civilizados del entretenimiento latino. Después de abrir su corazón en los capítulos anteriores, Lucero llega ahora al momento más esperado. El cierre definitivo, la reflexión madura y profunda sobre su divorcio con Manuel Mijares, y la revelación final de aquello que nunca había dicho públicamente. A los 34 años, con la perspectiva que da el tiempo, la cantante mexicana se permite ser completamente honesta sobre lo que significó separarse, lo que vino después, y por qué hoy puede hablar con serenidad, con cariño y sin miedo. Aunque siempre se pensó que el divorcio fue un proceso manejado con calma y madurez, la verdad emocional fue otra.
Lucero confiesa que el día después de la separación fue uno de los más duros de su vida, no por la ruptura en sí, sino por el silencio. Un silencio extraño, frío, inmenso. Por primera vez en muchos años, despertó en una casa que ya no era hogar. Las fotos seguían allí, los muebles también, pero algo esencial había desaparecido. Sentí que se había ido una parte de mi historia, de mi identidad. Me pregunté, ¿y ahora quién soy? Durante semanas vivió un duelo silencioso, sin cámaras, sin entrevistas, sin lágrimas públicas. Por fuera, seguía siendo la artista profesional que cumplía todos sus compromisos. Por dentro, estaba rota. Sentía miedo. Miedo de empezar de nuevo. Miedo de no saber vivir sola. Miedo de que la gente la juzgara. Pero sobre todo, tenía miedo de haberse equivocado. A partir del divorcio, Lucero comenzó un proceso largo y profundo de reconstrucción personal. Es en este punto donde surge la transformación más importante de su vida adulta. Comenzó por cosas simples. Aprender a estar sola. A escucharse. A respetar sus propios tiempos. Descubrió que había olvidado hobbies, placeres, deseos. Había vivido tantos años para los demás, hijos, trabajo, pareja, público, que había dejado de lado su propio bienestar. Tuve que aprender a quererme de nuevo, a reconocer mis emociones, a perdonarme. Se permitió llorar, descansar, equivocarse, cambiar. Comprendió que ser fuerte no siempre significa resistir, sino saber soltar. Fue un renacimiento lento, pero imparable. Y con cada paso fue sintiendo que la decisión del divorcio, por dolorosa que fuera, había sido un acto de amor propio. Lo que más sorprendió al público fue que, con el tiempo, la relación entre Lucero y Mijares no solo se mantuvo cordial, sino que incluso se volvió más cercana que en los últimos años del matrimonio. El divorcio no destruyó su amistad, la rescató. Lucero lo explica con una claridad inesperada. Nos llevamos mejor ahora. No hay presión, no hay expectativas, no hay exigencias, solo cariño. Ambos aprendieron a verse desde un lugar nuevo, sin roles, sin obligaciones. Lo que antes era una rutina desgastada, ahora es una amistad sincera. A veces hablan de música, a veces de sus hijos, a veces simplemente se ríen de cosas que antes les generaban tensión. La relación que reconstruyeron después de la separación es una de las pruebas más claras de que el amor no siempre desaparece. A veces se transforma. Y esa transformación fue clave para sanar. Después de su divorcio, Lucero enfrentó un juicio mediático silencioso pero implacable. Muchos esperaban verla con una nueva pareja rápidamente, como si la felicidad de una mujer dependiera de encontrar otro amor. Otros la criticaron por romper una familia perfecta. Algunos incluso especularon con rumores infundados de infidelidades, tensiones secretas o comportamientos explosivos. Ninguna de esas teorías era cierta. La gente quería un villano, un culpable. Pero en nuestra historia no lo había. Lucero aprendió a ignorar ese ruido. Descubrió que la opinión pública cambia como el viento, y que la única verdad que importa es la que uno lleva dentro. Con el tiempo, entendió que no necesitaba demostrar nada, que no necesitaba una nueva pareja para validar su decisión, que la paz interior era más importante que cualquier titular. De todas las confesiones de Lucero, la más emotiva tiene que ver con sus hijos. Contarles la verdad fue el momento más difícil del proceso. Sentó a los pequeños, con suavidad, con delicadeza, con lágrimas contenidas. Les explicó que mamá y papá ya no estarían juntos, pero que seguirían siendo una familia. Nunca olvidaré sus caras. Fue el instante más vulnerable de mi vida. Contra todo pronóstico, los niños comprendieron más de lo que ella lo esperaba. No hubo turbulencias. No hubo resentimientos. No hubo rupturas afectivas. Y con el tiempo, los hijos se convirtieron en el puente más hermoso entre Lucero y Mijares. Este es el momento más revelador del capítulo, la frase que nadie había escuchado de Lucero hasta ahora. Después de años de silencio reconoce: me divorcié porque dejé de reconocerme a mí misma. No me alejé de Manuel, me había alejado de mí. Esta confesión cambia por completo la narrativa pública. No fue falta de amor. No fue un conflicto irreparable. No fue un escándalo ni una traición.
Fue una búsqueda profunda de identidad. Lucero se había perdido tratando de cumplirlo todo. El deber como madre, la exigencia profesional, la imagen pública, la responsabilidad emocional. Llegó un punto en el que ya no sabía qué quería, y al reconocerlo, supo que el matrimonio ya no podía continuar. Lucero confiesa que hubo un día, meses después del divorcio, en el que por primera vez en años sintió paz. Estaba sola en su casa, escuchando música suave, tomando un té. De repente respiró profundamente y su cuerpo se sintió liviano. Ese día supe que había tomado la decisión correcta. No era felicidad inmediata. Era libertad. La libertad de ser ella misma, sin máscaras, sin expectativas, sin miedo. Esa sensación marcó el inicio de una nueva etapa. Una Lucero más auténtica, más tranquila, más conectada con su esencia. A pesar de su divorcio, Lucero nunca ha hablado mal de Mijares. Y en este capítulo revela por qué. Manuel nunca me hizo daño. Nunca me faltó al respeto. Nuestro divorcio no fue culpa suya. Yo tomé la decisión porque necesitaba reencontrarme. Este reconocimiento es crucial. Desmonta años de rumores y demuestra la profundidad emocional con la que ambos manejaron la ruptura. Hoy Lucero está agradecida. Agradecida por los años compartidos. Agradecida por los hijos que tienen juntos. Agradecida por la amistad que sobrevivió al matrimonio. A sus 54 años, Lucero siente que su historia puede ayudar a otras mujeres. Ha comprendido que muchas viven situaciones similares. Sacrificios silenciosos, miedos escondidos, rutinas que las empujan a olvidarse de quiénes son. Su mensaje es claro. No tengan miedo de elegir su felicidad. No tengan miedo de decir ya no puedo. No tengan miedo de empezar de nuevo. Porque al final, divorciarse no fue una derrota. Fue un acto de valentía. Un acto de amor propio, una segunda oportunidad de vivir en plenitud. Lucero comparte la confesión más íntima, aquella que jamás había expresado, ni siquiera en entrevistas. No me divorcié de Mijares para dejar de amar, me divorcié para volver a vivir. Es la frase que da sentido a toda la historia. Una frase que redefine su narrativa. Una frase que, finalmente, libera su corazón del peso del pasado. La historia de Lucero, contada con una sinceridad luminosa a los 54 años, no es simplemente la crónica de un divorcio. Es un testimonio sobre la vida misma, sobre los sacrificios silenciosos que millones de mujeres realizan cada día, sobre la necesidad de reencontrarse tras años de exigencias emocionales, profesionales y familiares, y sobre el valor inmenso que requiere admitir que algo, por más hermoso que haya sido, ya no funciona. Lucero no rompió un hogar, no destruyó una historia, no traicionó a nadie. Ella hizo algo mucho más difícil, se eligió a sí misma. Y esa elección, que para muchos puede parecer egoísta, es en realidad uno de los actos más puros de amor propio. A lo largo de estas páginas hemos visto a una mujer que pasó por todas las etapas del duelo emocional: la culpa, el miedo, la soledad, la reflexión, la reconstrucción, hasta llegar finalmente a la aceptación plena. Su divorcio con Mijares no fue el final de un cuento, sino la transición hacia un capítulo más honesto, más humano, más real. Ambos se liberaron del peso de aparentar perfección y gracias a ese desprendimiento, lograron algo que pocas parejas alcanzan tras separarse: transformar el amor en respeto, transformar la nostalgia en madurez y transformar el dolor en aprendizaje. Hoy, Lucero habla con una claridad que conmueve. Reconoce sus errores, sus silencios, su vulnerabilidad. Reconoce también su valentía. La valentía de no quedarse en un rol que la anulaba. Una valentía que se ve reflejada en miles de mujeres que, como ella, han debido reinventarse para recuperar su lugar en el mundo. Esta historia no pretende ofrecer moralejas simples ni conclusiones superficiales. Es una invitación para reflexionar sobre la vida, sobre las expectativas sociales que sofocan, sobre los mandatos culturales que nos obligan a ser perfectos. Lucero tuvo que romper con todo eso para volver a respirar. Más allá de su fama, más allá de su carrera impecable, más allá de su imagen impecable durante décadas,
Hoy se muestra como lo que siempre fue. Un ser humano con emociones complejas, miedos profundos y una fortaleza admirable. Y quizás esa sea la mayor lección de todas. Que no importa quién seas, cuán exitoso seas, cuántas sonrisas muestres frente a las cámaras. Todos merecemos ser felices, todos merecemos vivir en coherencia con nuestra verdad. Y todos merecemos la libertad de empezar de nuevo cuando el corazón lo pide. Lucero lo hizo. Pagó el precio con lágrimas, en largas noches de silencio, con dudas que la atormentaron durante años, pero lo hizo. Y hoy es la prueba viviente de que, incluso después de perderse, uno puede reencontrarse y renacer. Su historia es un poderoso recordatorio para quienes aún temen adentrarse en la libertad. Un recordatorio de que la vida no termina con la separación, que el cierre no significa derrota, que a veces el final es el principio, que incluso en medio del dolor más profundo, todavía hay espacio para la esperanza, para la luz, para la reconstrucción. Así que si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha tocado el corazón, te ha inspirado o simplemente te ha invitado a reflexionar, me gustaría hacerte una petición especial. Si te entusiasma descubrir la verdad tras los grandes nombres del entretenimiento, si disfrutas del análisis profundo, las investigaciones detalladas y las historias contadas con sensibilidad y respeto, si quieres seguir descubriendo revelaciones exclusivas, testimonios personales y crónicas inolvidables, entonces te invito a suscribirte a nuestro canal. Tu suscripción es más que un clic. Es una forma de apoyar el periodismo honesto y dedicado. Es un gesto que nos permite seguir contando historias como esta. Extensas, humanas, transparentes, sin sensacionalismo barato, distorsión ni censura. Cada suscriptor nos ayuda a seguir investigando, entrevistando, analizando y ofreciendo contenido de alta calidad. Contenido que respeta al lector, honra a los protagonistas y busca iluminar la experiencia humana tras los titulares. Además, al registrarte, recibirás notificaciones cada vez que publiquemos una nueva historia exclusiva. Formarás parte de una comunidad que valora la verdad y la narrativa sensible. Apoyarás directamente la creación de nuevos informes, perfiles personales y crónicas a fondo. Y lo mejor de todo, te mantendrás informado, comprometido y conectado con las historias que realmente importan. No importa si nos sigues desde hace tiempo, o si hoy es la primera vez que lees uno de nuestros informes. Tu presencia, interés y apoyo son fundamentales para nosotros. Así que no esperes más. Suscríbete ahora. Deja un comentario con tu opinión. Comparte este informe con quienes también quieran saber la verdad. Activa las notificaciones para no perderte nada. Porque aquí, cada historia se cuenta desde el corazón. Y tú eres parte fundamental de ellas.